Vale, chiquitines, pues vamos entonces a empezar el tema 10. Hablamos de figuras planas. Seguimos dentro de la geometría. Y os recuerdo que esta rama de las matemáticas la empezamos a mirar partiendo de un punto que no tenía dimensiones, que pasábamos a una recta que solamente tenía una dimensión, que era largo, y de ahí construíamos, a base de dos rectas que se cortaban, los ángulos, que eran ya una superficie que tenían ancho y largo. Pues seguimos en el mundo de la superficie, en un mundo plano, donde todos somos como huevos fritos pegados al suelo. No somos ninguno altos, somos largos y somos anchos, pero no somos altos. Seguimos en ese mundo. Y vamos a hablar de los polígonos. Poli, mucho, gonos, ángulos. Estamos hablando de figuras planas que tienen muchos ángulos. Lo primero que tenemos que hacer es pensar qué es un polígono. La definición de polígono es muy sencillita. Un polígono es la superficie que queda encerrada dentro de una línea poligonal cerrada. Pero si nos paramos un poquito a pensar, ¿qué es eso de línea poligonal cerrada? Una línea poligonal no es nada más que líneas rectas que están unidas entre sí, y si están cerradas es que no queda ninguna sin ponerse en su sitio, ¿de acuerdo? Da igual la forma que adquieran, tienen que ser líneas rectas unidas entre sí y cerradas. Y ese espacio que queda en el interior, esa superficie, es a lo que nosotros vamos a llamar polígono, y que tiene dos dimensiones, ancho y largo. Los componentes que tienen lados, que son líneas rectas, los vértices, que son los puntos donde se unen dos lados, el ángulo, que es el espacio que queda comprendido entre el vértice y los dos lados, y la diagonal, que es la línea recta que va de un vértice a otro no consecutivo, es decir, no pueden estar dos lados juntos, porque si no, no habría diagonal. Va de un vértice a otro, pero que estén separados, que no estén uno al lado de los otros. Con los polígonos hay un concepto muy interesante que habréis utilizado muchas veces, que es el perímetro. Volvemos a las raíces latinas y griegas de las palabras. Peri significa alrededor, metro, medida, es la medida que tiene el contorno, los bordes de un polígono. Si hemos dicho que los lados de los polígonos son líneas rectas, sería, lo tenéis aquí en este ejemplo que os he hecho, calcular el perímetro sería medir la totalidad de todos los lados que forman el polígono, es decir, sumar la medida de todos sus lados. Eso significa perímetro. Puesto que lo que estamos midiendo son líneas rectas, la unidad de medida va a ser el metro, porque aquí estamos midiendo en una sola dimensión. Las rectas son de una sola dimensión, así que perímetro, medida total de todos los lados que forman a un polígono, y su unidad de medida es el metro, que no se os olvide. Todos los polígonos que existen se pueden nombrar atendiendo a sus lados. El nombrecito en particular que les salga tienen también raíces griegas y latinas. Triángulo, tres ángulos. Cuadriláteros, cuatro, láteros, lados. Pentágonos, penta, cinco, gonos, ángulos, cinco ángulos, es decir, cinco lados. Hexágono, que es una palabra curiosa de nuestro idioma porque la podemos escribir con H o sin H. Y hexa significa seis, gono, ángulos. Seis ángulos, seis lados. Heptágonos, hepta, siete. Gonos, ángulos o lados, y así todos. Ahí en el libro os aparecen algunos de ellos puestos. Aprendéroslo. Eneágono, por ejemplo, que está muy curioso, ¿verdad? Y otra clasificación que podemos hacer de los polígonos y que es muy interesante es todos los polígonos del mundo mundial, tengan los lados que tengan, dividirlos en dos montones, los regulares
y los irregulares. Polígonos regulares son todos aquellos que tienen todos sus lados iguales y todos sus ángulos iguales. Por ejemplo, un cuadrado. Por ejemplo, un pentágono regular. Siempre que sus lados midan lo mismo y sus ángulos midan lo mismo, tendremos un polígono regular. ¿De acuerdo? No son muchos, son más los irregulares. ¿Y cuáles son los irregulares? Los que no son regulares. Ahora nos vamos a fijar en los triángulos. Lo hemos dicho antes, tres ángulos y tres lados. Es el polígono más pequeño que existe. Es un polígono de 3 lados. No puede haber otro más pequeño que él. Las características que tienen los triángulos, aparte de que es el polígono más pequeño que existe, es que no tienen diagonales, porque si trato de unir un vértice con otro consecutivo que no esté a su lado, es imposible. Siempre uniría uno con otro consecutivo. Y algo que no debéis de olvidar nunca porque os va a quitar de muchísimas dificultades y problemas. La suma de todos, de los 3 ángulos de un triángulo, siempre nos va a dar 180 grados. Por favor, no lo olvidéis nunca. La suma de los 3 ángulos de cualquier tipo de triángulo, su resultado va a ser siempre de 180 grados. ¿Y cómo se pueden clasificar los triángulos? Esto es algo que habéis visto desde chiquitines. Los triángulos los podemos clasificar atendiendo a diferentes criterios. Si nos fijamos en sus lados, bueno, pues la clasificación de los triángulos, si nos fijamos en sus lados, es equilátero, equi igual, látero, lado, lados iguales, tiene sus 3 lados iguales. Isósceles, iso 2, tienen 2 lados iguales y el otro distinto. Y escaleno, el que no tiene ningún lado igual. Si nos fijamos en sus ángulos, aunque siempre nos tienen que dar 180 grados, dependiendo de cómo sean los ángulos de un triángulo, nos vamos a encontrar con triángulo acutángulo. Es el que tiene los 3 lados agudos. Rectángulo es un triángulo muy importante que va a dar lugar a una rama muy diferente de las matemáticas. Es el triángulo que tiene un ángulo recto, que siempre representamos poniendo un puntito dentro del ángulo recto para indicar cuál es, y 2 ángulos agudos. Y el triángulo obtusángulo tiene un ángulo obtuso y tiene 2 ángulos agudos. Así que equilátero, isósceles y escaleno según sus lados y según sus ángulos, acutángulo, rectángulo y obtusángulo. Si nos dan un triángulo cualquiera, podemos clasificarlo de las 2 maneras. Si mido sus lados va a ser de esta manera, si mido sus ángulos va a ser de esta otra. Os he dicho antes que el triángulo rectángulo, que es un triángulo, mirad, aquí lo tenemos, es un triángulo rectángulo y además escaleno, porque no tiene los 3 lados distintos, este que tenéis aquí. Es el triángulo que va a dar lugar a muchísimos cálculos de trigonometría y demás, y medidas por triangulación. Es tan importante que sus lados tienen nombres propios, no es como el resto de los triángulos, digamos que es el jefe de todos ellos. Los 2 lados que forman el ángulo recto, al que señalamos poniéndole un puntito, se llaman catetos. Y el lado que está enfrente del ángulo recto se llama hipotenusa. ¿Lo veis ahí? Catetos, los 2 ángulos que van a formar, los 2 lados que van a formar el ángulo recto. Hipotenusa, el lado que está enfrente al ángulo recto. Luego vendrá el señor Pitágoras, ya el año que viene en el instituto, a contaros su famoso teorema que os va a hacer mucha gracia. Estoy convencida de ello, os va a encantar. Y con esto pues tendríamos vista la primera parte de la teoría.
Este tema, en teoría, vais a llevar un poquito más porque tenéis que hacer todas las clasificaciones. Si os fijáis bien en las actividades que os he mandado para hacer el resumen, esas que hacéis en sucio y cuando están bien contestadas las pasáis a limpio, son un poquito largas, porque tenemos que ir poniendo todas las clasificaciones. Así que, por favor, es un tema nuevo, cogemos la página, ya sabemos que los muelles del cuaderno tienen que quedar a vuestra izquierda y empezamos poniendo tema 10, el título, la fecha, contamos 15 cuadraditos. Y esta vez, en lugar de dejar una sola hoja para la teoría, dejamos 2 hojas para teoría. ¿De acuerdo? 2 hojas para teoría y después ya empezamos con las actividades. Con lo que yo os he explicado, con lo que viene en las 2 páginas del libro, si hacéis las cuestiones que os he puesto, podéis tener perfectamente el resumen de esta primera parte del tema. Os adjunto 2 vídeos que podéis también ver si queréis y que hacen hincapié en todo esto que os he dicho. Hacéis las actividades, por favor. Cuando terminéis, bueno, pues me decís que habéis terminado y me decís las actividades que tuvisteis bien de las que nos quedaban, ¿de acuerdo? De las de la semana pasada. Que no se os olvide. Cuando me pongáis en el blog, me escribáis diciéndome que ya las tenéis y que el número de actividades que habéis tenido bien, por favor, aseguraos que aparece vuestro nombre, porque estoy teniendo problemas con algunos, que no le van a aparecer actividades que me ha mandado, pero como no pone nombre, y aunque os he puesto debajo, por favor, dime quién eres, no lo habéis hecho, pues va a darnos problemitas. Si por cualquier circunstancia, porque no sé por qué está dando problemas, no podéis escribir de momento en el blog, que a veces es un momentito, pues porque está todo muy sobrecargado y luego ya se puede, pues no os preocupéis, me lo mandáis por el mail, me decís, María Antonia, del tema este de matemáticas ya he terminado y tengo estas actividades bien y ya está. Bueno, trabajad bien, por favor, venga, que ya nos queda muy poquito. Os quiero muchísimo, os echo muchísimo de menos y estoy deseando poder veros, pero veros para daros un achuchón, porque veros desde lejos, eso ni es verse ni es nada. Trabajad, os quiero.